Entonces, hoy tenemos otro tipo de EDO de ecuación diferencial ordinaria, en la que también vamos a trabajar con dos variables, la x y la variable y, de primer orden, en la que vamos a tener una reescritura de la forma normal, y aunque muchas veces está expresada en forma normal, a veces nos interesa tenerla expresada de otro modo, que es lo que vamos a llamar nosotros la EDO exacta. Entonces, decimos que una EDO, una ecuación diferencial ordinaria, en forma normal y lo damos como y' igual a una cierta función f de xy, es una EDO exacta si yo puedo expresar esta función f del siguiente modo: cuando esa forma normal f de xy se puede expresar como menos una cierta función m que depende de x y de y una cierta función n que depende de x y de y. Que el libro, a lo mejor, en vez de llamarlo m y n, lo llama p y q. Da exactamente igual, ¿de acuerdo? De forma alternativa, normalmente solemos encontrarnos las E2 en forma normal, pero las exactas tenemos una reescritura que nos suele gustar más. Y es que, alternativamente, tendríamos que, si yo en mi forma normal de la EDO, cuando yo escribo y' igual a menos m de xy dividido entre la n de xy, e interpreto que este y' yo lo puedo escribir como un diferencial de y entre este diferencial de x, entonces podría pasar términos multiplicando y decir, esto es lo mismo que si yo multiplico en cruz y tengo aquí la n de xy que multiplica al diferencial de y el diferencial de x pasa multiplicando con este menos m de xy, diferencial de x, y entonces ya termino de ajustarlo diciendo, bueno, pues vamos a pasarlo todo al mismo lado de la igualdad y tendría aquí m de xy con este diferencial de x más la n de xy por el diferencial de y, todo eso igualado a 0. Y esta es otra forma alternativa que nos suele gustar para reescribir o ver cuando una EDO es una EDO exacta, ¿de acuerdo? Son aquellas que se pueden pensar de esta forma. Ahora bien, para que sean exactas, no solo necesitamos que se puedan escribir como un cociente. Necesito que este cociente verifique unas propiedades adicionales. No es simplemente porque yo pueda escribir y' como un cociente de una m y un cociente de una n se va a llamar esa EDO exacta, sino que necesito que se pueda escribir así y además necesito una condición adicional. Es decir, para que la EDO anterior sea exacta, necesitamos una condición adicional. En particular, lo que queremos es que exista una cierta función, es decir, en concreto, es concreto, ¿no? En concreto, debe existir una cierta función que llamamos pi mayúscula, que es lo que suele llamarse
función potencial de modo que se verifica la siguiente relación. Es decir, que cuando yo cojo el diferencial de esta phi de xy, eso debe darme lo que sería la expresión m de xy, diferencial de x, más la n de xy, diferencial de y. Y eso tiene que verificar la ecuación, es decir, debe ser efectivamente igual a 0, ¿de acuerdo? Es decir, queremos esta función phi mayúscula que verifique esta ecuación, y en ese caso diremos que es una ecuación diferencial ordinaria exacta. Ahora bien, esto a lo mejor no es fácil ver si existe esa función potencial phi. Para ello tenemos una caracterización de cuándo la EDO con la que estamos trabajando va a ser una EDO exacta. Porque vamos a tener dos pasos. En esta pregunta de si existe esa función potencial phi, por un lado quiero ver si existe de un modo sencillo, y una vez que sepa que existe, ¿cómo puedo calcularla? Porque si además la quiero resolver, de nada me sirve a mí saber decir, sí, hay una función potencial phi que verifica esta relación, entonces mi EDO es exacta, pero no sé cómo calcular esa solución phi, entonces no sé resolver mi EDO. No, quiero ser capaz de tanto clasificar la ecuación diferencial ordinaria como de resolverla en el caso de que sea una EDO exacta. Pues tenemos aquí un primer teorema de caracterización de las EDOs exactas. Es decir, este teorema es un teorema de caracterización. Y nos dice lo siguiente. Bueno, pues sea y' igual a menos m de xy partido n de xy. O lo podemos escribir como la m por el diferencial de x más la n diferencial de x igual a 0. Entonces, vamos a exigirle unas condiciones adicionales a estas funciones m y n. Y es que quiero que sean funciones de clase 1. Y en funciones de clase 1, lo que significa que sean continuas, derivables y la derivada es continua en un cierto conjunto. ¿Y en qué conjunto? En un cierto intervalo suficientemente bueno. Cuando hablamos de derivabilidad, solemos decir en análisis que la derivabilidad es lo que se llama una propiedad local, es decir, que está bien definida en abiertos. Como tengo que tanto m y n dependen de dos variables, lo que queremos es que el omega sea un abierto de R2 en un cierto conjunto suficientemente bueno desde el punto de vista topológico, ¿de acuerdo? Ahora, no quiero que sea simplemente un abierto, sino que le exijo un poquito más y es que sea simplemente conexo. Por hacernos una idea de lo que es simplemente conexo a efectos de R2, es que sea un conjunto que no tenga agujeros, básicamente, ¿de acuerdo? Que no haya ningún sitio raro con agujeritos. No me vale un donut, por así decirlo, ¿vale? Pues entonces, bajo estas condiciones, tenemos que esta ecuación y' igual a menos mxy dividido entre la n de xy es una EDO exacta y se llama caracterización de EDOs exacta porque aquí puedo poner un sí y solo sí. Me permite caracterizar completamente con una condición necesaria y suficiente. Pues para que sea una EDO exacta, yo no quiero tener que buscar esa función phi potencial que verifique la EDO. Quiero un modo más sencillo en el que solo tengo que usar la información que me proporciona la forma normal de la EDO. Pues la condición es que cuando yo calculo como m y n son funciones de dos variables, que sabemos que son derivables o diferenciables como concepto
de funciones de varias variables, puedo calcularles también las derivadas parciales. Pues lo que quiero es que la derivada parcial de la m respecto de la variable y coincida como función con la derivada parcial de la n respecto de la x. Para acordarnos esta relación, si lo pensamos cuando escribimos esta candidata edo exacta en la forma alternativa, lo había escrito como una m de xy diferencial de x más la n de xy diferencial de y igualado a 0. Es decir, como que la m va con el diferencial de x y la n va con el diferencial de y. Pues la condición es justamente las derivadas contrarias. Si la m es la que va con el diferencial de x, calculo la derivada parcial de la m pero respecto a la otra variable y. Y si la n es la que va asociada al diferencial de y, calculo la derivada parcial de la n pero respecto de la otra variable que es la x. Por si así nos acordamos más fácilmente de cuando tenemos una edo exacta. Tenemos un teorema de caracterización porque precisamente lo único que me hace falta es no buscar esa función potencial phi, sino simplemente tener esta condición sobre las funciones m y n en la que interviene. Ahora bien, una vez que tenemos este teorema de caracterización, supongamos que nos han dado una edo y hemos comprobado que efectivamente es una edo exacta. Eso lo que significa, según la definición que hemos dado, es que puedo encontrar o que existe esa función phi mayúscula que verifica la edo. La pregunta es, ¿cómo podemos sacar nosotros esa phi? Porque el teorema nos dice que existe, pero nosotros queremos ver si podemos dar ahora algún tipo de método para resolver la edo cuando sea exacta. Bueno, pues vamos a plantearnos ese segundo paso. Para ello, supongamos que no solo estoy resolviendo mi edo, sino que tengo un problema de Cauchy. Es decir, que tengo mi edo junto con una condición inicial. Es decir, supongamos que queremos resolver el siguiente problema de Cauchy. Bueno, un problema de Cauchy PC, donde me están dando una ecuación, que la ecuación la vamos a escribir como una m de xy diferencial de x más la n de xy diferencial de y igual a 0. Y además me dan una condición inicial que es la función y que estoy buscando en un cierto punto x sub 0 toma el valor y sub 0, donde x0 e y sub 0 son funciones dadas, valores dados. Entonces, ¿cómo construimos esta función potencial? Pues la función potencial phi mayúscula se construye como tomamos phi de xy, que no es otra cosa que coger, o la definimos de este modo, como integramos, y aquí son integrales definidas, porque estamos con un problema de valores iniciales o problema de Cauchy, entre el punto x sub 0 y un elemento x de la función m, y vamos a cambiarle para no confundir la x, que es la primera componente de la m, con la x con la que estamos integrando, vamos a ponerle aquí una s y aquí el valor constante y sub 0, e integramos todo esto respecto de s, más cogemos la integral definida entre el y sub 0 y el valor y de la n, dejamos la componente x
Perdón, aquí no es el i sub 0, aquí es el i simplemente. Aquí la x, aquí un valor, vamos a ponerle una t, por cambiar la letra, y aquí diferencial de t, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos comprobar que esto en efecto es la función potencial que verifica nuestra EDO exacta? Porque realmente lo que tenemos que hacer es únicamente comprobar que verifica las condiciones de ese teorema de Cauchy. Digo yo teorema de Cauchy. Del teorema de caracterización de las EDOs exactas. ¿De acuerdo? Entonces, en el teorema queremos ver qué ocurre con las derivadas parciales. Bueno, pues para comprobar que en efecto esa es la función potencial, es decir, si queremos comprobar que la función pi mayúscula así construida efectivamente es la función potencial buscada, calculamos quién sería primero su derivada. Y vamos a ver cuánto vale la parcial de la phi respecto de la x. ¿Esto qué nos va a dar? En la expresión que hemos tomado, claro, yo tendría que calcular la derivada respecto de x de toda la expresión integral entre x sub 0 y x de la función m de si diferencial de s más la integral entre i sub 0 y de n de xt diferencial de t. Que todo esto nos va a quedar aquí simplemente la m de x y el punto y más la integral entre el i sub 0 y la y de la parcial de la n de xt derivado respecto de x e integrado respecto de t. Ahora bien, ¿qué nos queda aquí? Que como la ecuación que tengo es una EDO exacta, cuando derivo la n respecto de x, es lo mismo que derivar la m respecto de y. Que en este caso la y lo hemos puesto con la letra t. Por lo tanto, nos quedaría que esto coincide con la m de xy más la integral entre el i sub 0 y el y de la parcial de la m de xt derivada parcial de t diferencial de t, ¿de acuerdo? ¿Y todo esto que nos queda? Pues esto nos queda simplemente esta m de x y más, aquí nos quedaría la integral entre el i sub 0 y el y de, realmente sería, bueno, vamos a poner directamente, porque aquí estamos haciendo un poquito una notación que es como interpretar prácticamente igual esta derivada normal o este diferencial de t con esta derivada parcial. Y aquí lo que nos queda realmente es simplemente la m de xt evaluada entre el t igual al i sub 0 y el t igual al i. Que aquí nos quedaría entonces la m del xy
más en t igual a i nos queda m de x y menos m de x y su 0. Lo cual significa que cuando habíamos definido aquí esta función potencial, aquí sí había un y sub 0 y aquí había un x sub 0. ¿De acuerdo? Porque de este modo, cuando tengo aquí la y sub 0 y aquí el x sub 0, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar esta de aquí, la y sub 0. Esta, perdón, aquí no tengo x sub 0, aquí tengo simplemente x y aquí tengo simplemente x. Exactamente. Porque de este modo, cuando me queda aquí el y sub 0, aquí me queda la xt, el x y sub 0, aquí me queda el x y sub 0 y de este modo la m de x y sub 0 menos la m de x sub 0 se me simplifica y nos queda aquí simplemente la m de xy. Análogamente, cuando calcule la derivada parcial de la phi mayúscula respecto de la x, lo que nos va a salir es la n de xy. Y entonces tenemos que el diferencial de la phi va a ser precisamente la parcial por el diferencial de x más la parcial respecto de y por el diferencial de y. Y eso sería justamente la m de xy por el diferencial de x más la n de xy por el diferencial de y, que es nuestra función potencial. Hay un paso que hemos hecho un poco directo, que es pasar de esta derivada con integrales a esta expresión que aparece aquí. Que por ejemplo, cuando hemos derivado esta primera integral hemos puesto simplemente el m del x y su 0, y cuando hemos derivado esta segunda integral hemos dejado la integral pero metido la derivada dentro. ¿Eso por qué? Bueno, porque tenemos un teorema un poquito más general en el que intervienen las derivadas parciales con las integrales. Ese teorema lo que nos dice es que recordemos que si tenemos una función, vamos a llamarla phi de x, que sea de la forma integral, pero en lugar de integrar entre valores definidos, entre unas constantes, integro entre una función alfa de x y una función beta de x, y dentro tengo una función h que depende de dos variables, de la propia x y de otra variable s respecto a la cual nosotros estamos integrando. Entonces, siempre y cuando todas las cosas que intervengan sean suficientemente buenas, es decir, que si tengo que calcular una derivada, efectivamente pueda calcular esa derivada. Si yo quiero calcular quién sería la derivada de esta phi, que esto no es otra cosa que coger esta integral entre alfa de x y el beta de x del h de xs diferencial de s y derivarlo, ¿cómo se calcula esta derivada de una integral? Pues lo que nos queda va a ser coger la derivada de el extremo de arriba, que sería el beta prima de x, y ahora cojo la función que hay dentro que quiero integrar, h, y dejo el valor x, pero en la variable s sustituyo el beta de x. Y resto la derivada del de abajo, alfa prima de x, y hago lo mismo en la función h de dentro que estoy integrando, cojo la h, dejo la x, y la s la sustituyo por el alfa de x. Pero es que hay un último término que sería coger esa integral entre el alfa de x y el beta de x y ahora meter la derivada dentro de la función. Lo que pasa es que esta función es una función que depende de dos variables. Aquí la phi depende de una. Cuando pongo phi' solo estoy derivando respecto de x. Pero aquí no puedo poner h' porque tengo dos variables. Pues estoy derivando respecto de la variable x. Es decir, que meto la derivada parcial de h respecto de x evaluada en el punto xs y estoy integrando al respecto de s. Es como una regla de la cadena en la que estamos juntando también aquí en cierto modo la regla de Barrow. Con si estos fuesen valores sería coger una primitiva y sustituir la primitiva en el de arriba menos sustituir la primitiva en el de abajo. Pero es que además como no tengo simplemente valores constantes, tengo que
poner aquí la derivada de esa regla de cadena del extremo de arriba y la derivada del extremo de abajo. Eso es lo que estamos haciendo aquí en cierto modo para generalizar la derivada de esta integral cuando tengo extremos, que no son constantes, sino que son a su vez funciones que dependen de la misma variable que quiero derivar. ¿Vale? Este es el modo en el que estamos buscando precisamente cómo obtener una EDO exacta. Que esto puede parecer muy raro, pero en realidad es relativamente sencillo. Nosotros no vamos a aprendernos esta fórmula para la función phi. No, lo que vamos a hacer es realmente deducir esa función phi utilizando el teorema de caracterización de una EDO exacta. Porque en la práctica, si tenemos que m de xy diferencial de x más n de xy diferencial de y igual a 0 es una EDO exacta, eso implica que conocemos una relación que hay entre la m y la n. Y es que en particular se tiene que verificar que la derivada de la m respecto de la y debe coincidir con la derivada de la n respecto de la x. Además, como la función potencial phi debe verificar la EDO exacta, debe ser entonces hay una relación de estas EDO. Y es que resulta que tengo que ver cuánto vale la phi o la derivada de la phi, porque yo lo que quiero es que ese diferencial coincida precisamente con la función. Es decir, se tiene que cumplir que la derivada parcial de la phi respecto de x sea la m y la derivada de la phi respecto de la y sea la n, ¿de acuerdo? Esto realmente viene de teoremas de funciones de varias variables en el que estamos jugando con estas formas diferenciales y la regla de cadena para funciones de varias variables cuando hacemos un cambio de variable, en el que estamos diciendo, realmente, cuando yo trabajo con este diferencial del phi, lo que estoy diciendo en cierto modo es que este diferencial yo lo voy a escribir como la parcial de la phi respecto de la x por el diferencial de x más la parcial de la phi respecto de la y por el diferencial de y. Pero claro, si este diferencial tiene que ser tu EDO exacta, es que entonces lo que multiplica el diferencial de x tiene que ser precisamente la m. Mientras que lo que multiplica el diferencial de y tiene que ser precisamente la n. Entonces, de estas dos igualdades es de donde nosotros vamos a deducir esa fórmula. No vamos a aprendernos la fórmula anterior, sino que de aquí vamos a sacarlo. ¿Cómo? Hombre, lo único que tengo que hacer es integrar. Si aquí tengo una derivada respecto de x y aquí tengo una derivada respecto de y, vamos a integrar o bien respecto de x o bien respecto de y. Y ahora, ¿por cuál de las dos empiezo? Por la que te resulte más sencilla siempre. ¿Por qué? Porque una vez tengamos
esa relación tan solo tenemos que integrar. Es decir, supongamos que yo estoy partiendo de que la parcial de la función potencial phi respecto de la x es esta función m. Claro, que no se nos olvide que esto es un abuso de notación que estamos haciendo. Que esto en realidad lo que significa, o lo que tenemos aquí es la parcial de la función phi que depende de x y de y respecto de la x es esta función m que depende de x y de y. Entonces, cuando yo integro, tengo que imponer respecto de qué variable estoy integrando porque tengo dos variables, ¿vale? Pues vamos a suponer que integro la parcial de la phi de xy derivada parcial respecto de respecto de x, y que integro respecto de x. Y aquí nos queda la integral de la m de xy diferencial de x. Vale. Aquí lo que estamos haciendo también es una especie de abuso de notación y estamos diciendo, es que este diferencial de x es como si se simplificase con esta parcial de x. En cierto modo es como derivado respecto de x y derivo respecto de x, solo que esta notación con la de recta la pongo cuando solo tengo una variable y la pongo curvadita cuando tengo más de una letra. Bueno, venga. Y aquí tengo la integral de la derivada parcial, que es como que se me cancela la integral con la derivada. Vale, bueno. Y aquí, ¿qué nos queda simplemente? La función de dentro, phi de xy. Ahora bien, normalmente cuando nosotros hemos terminado de calcular las integrales, cuando añado esa constante. Aquí lo vamos a hacer un poco distinto, porque como no sé exactamente cuál puede ser esta primitiva de la m respecto de x, voy a añadir aquí la constante justo ahora. Pero esta constante que añado no es simplemente una c que sea una función constante, sino que como estoy integrando respecto de x y la m depende también de y, todo lo que no sea una variable x, a la hora de derivar respecto de x como una constante. Es decir, que esta constante no tiene por qué ser solo una constante, sino que puede ser una función que dependa únicamente de y. Porque cuando yo derive todo respecto de x, todo lo que sea en y, a la hora de derivar respecto de x es como si fuese una constante. Por eso aquí añadimos esta función c de y. Claro, eso que nos dice que a lo que nosotros llegamos de momento es que la función potencial, esa phi mayúscula, que depende de x y de y, es precisamente una primitiva de la m respecto de x más una función o una constante c que puede depender de y. Ahora, a mí no me importa tener más una constante. A mí lo que me estorba es tener más algo que depende de una de las variables, c de y. Esto no me gusta. Entonces, ¿cómo elimino yo la dependencia respecto de esta constante? Es que tenía otra condición. Es que también tenía una condición con la parcial de la phi respecto de la y. Ah, pues ahora, para determinar dicha constante, bueno, que no es constante, sino es una función que depende de y, esa c de y, usamos la otra condición. ¿Y cuál era la otra condición? La condición nos decía que la parcial de la phi respecto de la y era la n. Pero claro, lo que estamos diciendo aquí es que tengo que derivar respecto de y, ¿qué función? La phi, que la phi hemos dicho que es la integral de la m de xy, diferencial de x, más esa constante c de y todo eso tiene que ser igual a la n. Que no se olvide que esta n depende de xy.
Entonces, ¿cómo metemos nosotros la derivada aquí dentro? Aquí, como no hemos puesto el límite de integración, no me tengo que preocupar de eso, simplemente meto la derivada dentro. O sea que nos queda la integral de derivar la m respecto de y por el diferencial de x. Más derivo, como la c solo depende de y, en lugar de una derivada parcial puedo poner yo simplemente c' de y. Porque solo tengo una variable respecto a la que derivar. Y todo eso tiene que ser igual a la n de xy. Pero claro, resulta que mi edo es una edo exacta. Entonces sé que la derivada de la m respecto de y coincide con la derivada de la n respecto de x. Pero es que en ese caso es como si dijésemos este diferencial de x se me simplifica con este parcial de x, esta integral se me simplifica con esta parcial, pero entonces aquí me queda únicamente la n, pero la n se me simplifica con la n. ¿Y qué nos queda entonces? Que la c', ¿cómo tiene que ser? Cuando tengo toda esta parte completamente desarrollada, lo que nos queda aquí es que esta c' de y es igual a 0. Y eso nos está diciendo que entonces la c' es una constante, es decir, es c de y una constante c. ¿De acuerdo? Esa es la relación que estamos imponiendo nosotros aquí realmente. ¿Vale? Porque estamos aquí haciendo estas simplificaciones con todos estos términos que tenemos. Una vez que tenemos que la c de y es la constante c, realmente lo que termina llegando es a la misma fórmula inicial que habíamos puesto directamente. Pero que el proceso que vamos a hacer nosotros es estudiar qué pasa con estas expresiones de aquí. Y en estos dos pasos vamos a sacar cuánto tiene que valer esa función potencial phi. Ese es el truquito que tenemos para sacar la función potencial. No aprendernos la fórmula, sino sacarlo en estos pasos intermedios. Ahora bien, como todas las EDOs que vamos estudiando conforme vamos avanzando, hay veces que la EDO es justo lo que yo estoy estudiando del tipo concreto, pero hay veces que esa caracterización que tenemos falla ligeramente. Falla, pero no me permite decir que sea una EDO exacta, pero es que se parece mucho. Es prácticamente una EDO exacta, excepto en alguna parte que no está coincidiendo. Entonces, tenemos una segunda categoría de EDOs que no son exactamente exactas, valga la redundancia, sino que son casi exactas. Y lo que llamamos nosotros reducibles a exactas, o lo que en el libro se llama los factores de integración. Porque en ocasiones vamos a tener EDOs que son casi exactas. Es decir, no verifican la caracterización de las EDOs exactas, eso significa que lo que tenemos es que la parcial de la m respecto de la y es distinto de la parcial de la n respecto de la x, pero se parece mucho. Es decir, por denotarlo de algún modo, vamos a decir como que la parcial de esta m respecto de la n, respecto de la y es casi, por poner un simbolito algo, que la parcial de la n respecto de la x. No son iguales, pero a lo mejor fallan por muy poquito. Y como fallan por tan poquito, uno se plantea en, a lo mejor puedo compensar ese error o ese fallo que estamos teniendo.
Entonces la idea fue decir, bueno, ¿y si no son unas E2 exactas, pero puedo añadirle algo para convertirlo en una E2 exacta? Pues ese truquito es lo que se llama el método del o de los factores integrantes. Entonces, el truco, bueno, más que truco, método, el truco para tratar de convertirlas en una E2 exacta consiste en multiplicar toda la E2 por unos factores de la forma mu de xy e imponer que esa nueva E2 sí que sea exacta. ¿Eso que nos está diciendo? Que lo que nosotros decimos es, imagínate que yo tengo que la m por el diferencial de x más la n por el diferencial de y igual a 0. Esto no es exactamente exacta, pero es, por así llamarla, casi una E2 exacta. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacemos es, bueno, vamos a multiplicar toda esta ecuación por un factor mu. Factor mu que puede depender de x y de y. Es decir, mu por m diferencial de x más mu por n diferencial de y. Y todo eso igual, 0 por mu, pues sigue siendo 0. Entonces, lo que queremos es que esta sí sea exacta. Imponemos que sea exacta. Ahora bien, ¿qué significa que yo imponga que sea una E2 exacta? Es decir, calculamos, para que sea una E2 exacta, tengo que mirar cuál sería el nuevo término m, por así decirlo. Es como si yo me vengo aquí y digo, todo este nuevo término mu por m, lo voy a llamar un m tilde, por así decirlo. Es como la nueva m. Y este término mu por n es mi nuevo n tilde. Y para que sea exacta, lo que yo quiero es que esta parcial de la nueva m respecto a la y, esta sí que coincida con la parcial de la n tilde respecto de la x. Claro, ¿cuál es el problema que nos podemos encontrar aquí? Hombre, que cuando nosotros lo estudiamos, tengo que estudiar esa derivada, ¿no? Y decir, vale, yo calculo esta parcial de la m tilde respecto de la x, pero ojo, que esta m tilde es un producto. Es decir, que aquí tengo una mu, pero que esta mu depende de x y de y. Y eso está multiplicado por una m que también depende de x y de y. O sea que aquí lo que nos queda es derivada de un producto, la parcial de la mu respecto de x. Todo eso multiplicado por la m más la mu por la parcial de la m respecto de la x. Y que cuando yo cojo la parcial de la n tilde respecto de la y, perdón, aquí tengo derivada respecto de y, y en esta respecto de x, aquí respecto de y, respecto de y, respecto de y y respecto de y. Y aquí respecto de x, pues claro, esto es la parcial respecto de x, ¿de quién?
de una mu que también depende de x y de y por la n de x y. Y esto nos daría, igual aplicamos la regla del producto, sería derivada de mu respecto de x por la n más la mu por la derivada de la n respecto de x. Entonces, precisamente, debe ser entonces, si yo quiero que sea una EDO exacta, ambas cosas tienen que coincidir. Es decir, la parcial de mu respecto de y por la m más mu por la parcial de la m respecto de y tiene que ser igual que la parcial de la mu respecto de x por la n más la mu por la derivada de la n respecto de x. El problema es que esto en general es hiper complicado de estudiar, porque no hay ningún modo de ser capaz de estudiar o de hallar cuánto tiene que valer esta mu. Yo no conozco la mu. Si yo conozco la mu para que sea una EDO exacta, fantástico. El problema es que normalmente no sabemos por cuánto hay que multiplicar, cuál tiene que ser ese factor integrante mu o de integración mu para que se me convierta en una EDO exacta. Y eso es un problema, porque la mu lo que debe verificar es esta ecuación. Y de esta ecuación, ¿cómo resuelvo lo que vale mu? Cuando aquí interviene una ecuación que yo no sé resolver porque estamos estudiando EDOs. Y EDOs son ecuaciones diferenciales ordinarias. Y la O de ordinaria lo que nos está indicando es que solo derivamos con respecto a una variable. Y aquí para sacar la mu tengo una derivada respecto de y y una derivada respecto de x y esta mu depende de dos variables. O sea que esto sería una EDP, una ecuación en derivadas parciales, que no sabemos estudiar. Entonces dice, ¿cómo puede ser que para resolver una ecuación diferencial ordinaria tenga que pasar por un factor de integración que depende de una ecuación diferencial en derivadas parciales? No puede ser que tenga que coger algo de otra asignatura. Vale, como decimos, punto número 1, las cosas tienen que estar muy preparadas para que puedas resolver una EDO reducible a exacta mediante unos factores de integración. Y punto número 2, normalmente buscamos factores de integración sencillos. ¿Y sencillos qué significa? Que vamos a tratar de encontrar alguna relación, o bien que solo dependa de x, o bien que solo dependa de y, o bien que haya una relación bonita entre la x y la y. Rollo, que a lo mejor esta mu no solo sea algo que depende de x y de y, sino que a lo mejor dependa de x cuadrado más y cuadrado. Relaciones de este estilo. Algo que yo vea a ojo que, oye, es que yo veo muchos x cubo más y dentro de mi ecuación, entonces a lo mejor mi factor de integración mu es algo del estilo x cubo más y lo que sea. Esos son truquitos que vamos a intentar nosotros ver para que esta ecuación sea más sencilla. Porque, por ejemplo, si aquí decimos, imagínate que la ecuación solo dependiese de x. Bueno, no la ecuación, sino ese factor. Entonces, ¿qué nos ocurriría? Que si esta mu resulta que simplemente mu de x, ¿cómo quedaría esta ecuación? La parte en la que derivo la mu respecto de y desaparece. Entonces, como la parcial de mu respecto de y desaparece, este término desaparece, aquí nos queda una mu que depende solo de x por la parcial de la m respecto de y igual a la parcial de la mu respecto de x por la n más la mu por la parcial de la n respecto de x. Pero es que resulta que si la mu depende solo de x, derivada de mu respecto de x, yo no lo escribo así, sino que nosotros lo escribimos entonces como un mu prima de x. Anda, y una ecuación en mu, en la que tengo mu prima, mu y mu, esto es una EDO ¿de qué tipo? Una EDO lineal en la función mu. Esto sí que se lo sé resolver. ¿De acuerdo? Entonces,
Con esto sí sabrías sacar fácilmente si existe alguna función mu, algún factor de integración que solo dependa de la x. Oye, análogamente si solo depende de la y. Es decir, la diferencia es que si ahora esta mu solo dependiese de la y, el término que desaparece es precisamente el término derivada de mu respecto de x. Y aquí nos quedaría un mu prima, pero de y por la m más ese mu de y por la parcial de la m respecto de y igual, este término desaparece y aquí nos queda un mu de y por la parcial de n respecto de x, que vuelve a ser una edo lineal, solo que ahora para la función mu en la variable y. Ya sabíamos resolverlo. El problema, como decimos, es cuando las edos exactas o reducibles a exactas tengan que depender de un cierto factor de integración que depende tanto de x como de la y. Entonces, el truco que tenemos que intentar hacer ahí es siempre buscar algún tipo de factor que tenga alguna relación. Nosotros siempre vamos a comenzar primero viendo si hay algún factor de integración sencillo que solo dependa de x o algún factor de integración sencillo que solo dependa de y. Pero vamos a terminar con un ejemplo de una edo reducible a exacta en el que no funciona un factor de integración respecto de x ni un factor de integración respecto de y, sino que funciona un factor de integración que depende de x y de y. Entonces, imagina que queremos resolver una edo que es casi exacta, que es de la forma x que multiplica a 1 menos y diferencial de x más el y más x cuadrado diferencial de y todo eso igual a 0. ¿De acuerdo? Vamos a ver que esto es una edo casi exacta. Y la pista para resolverlo es tomar como factor de integración mu un mu que dependa no solo de x y de y, sino de x cuadrado más y cuadrado. Porque tenemos unas relaciones que casi que funcionan. Esa es la pista que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Ese es el truquito. Ahora bien, tenemos que tener cuidado a la hora de calcular esta derivada, porque cuando quiera calcular la derivada parcial de la mu respecto de x, aquí hay que aplicar la regla de la cadena. Es decir que, además, vamos a ponerla aquí por si acaso, para si luego lo intentamos. Cuando yo quiera calcular esta parcial de mu respecto de x, pero la mu es una función que depende de x cuadrado más y cuadrado, ¿cómo calculamos nosotros eso? ¿O cómo calculamos esa derivada que aparece ahí? Hombre, pues tengo que multiplicar también por la derivada de lo que hay dentro. Es decir, que aquí estamos aplicando la regla de la cadena a una función que tiene varias variables. Que es como si dijese, a la hora de calcular esa prima, por ponerlo aquí, a ver si te lo pongo con una prima o algo. Bueno, vamos a ponerlo realmente con esta parte completa. Cuando yo multiplicase, imagínate que cojo la nueva m y digo, pues voy a coger mi mu por el x por el 1 menos y, que eso era la m. Y esta nueva m la voy a derivar todo esto respecto de y. ¿Qué tendría que calcular yo? Tendría que decir, es como si yo cogiese la mu prima, que depende de una variable que es x cuadrado más y cuadrado. Es como si dijese, pues yo cojo el mu prima, pero de la variable x cuadrado más y cuadrado.
Y luego voy a tener que multiplicar por la derivada de lo que hay dentro, pero estoy derivando respecto de y, que sería un 2y. Y luego voy a tener que derivar por este. Ya me quedaría aquí el derivada del x. Bueno, tendría que aquí, ahora vendría esto sin derivar, es decir, tendría que venir aquí el y por este sin derivar, que sería el x1 menos y. Y luego haría lo mismo, más, ahora vendría el primero sin derivar, que sería el mu, que depende de x cuadrado más y cuadrado. Y todo eso multiplicaría por la derivada respecto de y de este término x por 1 menos y. Lo que queremos indicar es cómo funciona esta derivada respecto de la y o la derivada respecto de x de esta función mu. Porque la función es como si fuese una variable, pero en la que estoy haciendo una composición de una función de dos variables a una función de una variable, en la que el xy lo estoy cambiando por una función g que depende de xy. Entonces estoy aplicando aquí la regla de la cadena. Es decir, que el truquito que estamos haciendo aquí es a la hora de calcular la derivada de la mu respecto de x, o respecto en este caso de y, lo estoy pensando como la mu prima que depende de esa variable x cuadrado más y cuadrado por la derivada de ese cambio que estoy haciendo, que es del x cuadrado más y cuadrado respecto de y. ¿De acuerdo? Y lo mismo tenía que hacer respecto de x. Entonces este va a ser seguramente el ejemplo más complicado que nos podemos echar de una EDO reducible exacta. Y aquí hay una pista que es sacarlo con este cambio. Y si no me da el cambio, hombre, pues hacemos mucho ejercicio y si no, va a ser complicado. Porque las reducibles exactas, cuando dependen de dos parámetros, no tenemos un modo sencillo de sacar ese factor de integración mu que dependa de x y de y. ¿De acuerdo?